Bienvenidos a todos a E-Commerce Rockstars, el podcast donde los líderes del retail digital mexicano comparten los secretos que realmente mueven la aguja. Soy Pierre Blaise, CEO y cofundador de la AMBO. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Esta semana estuve revisando nuestro último estudio de venta online 2025 y hay un dato que me dejó pensando. El 80% de los compradores digitales consideran que la experiencia del usuario es el atributo más importante en una página de compra. Pero aquí está lo fascinante. Cuando profundizamos, descubres que el 69% dice que la personalización de la compra es un generador de valor fundamental en las experiencias omnicanal. Y justo estamos entrando en la temporada más crítica del año para el retail mexicano. Estoy hablando del Buen Fin, obviamente. La temporada donde 77 millones de internautas mexicanos van a estar tomando decisiones de compra online, muchos de ellos buscando este regalo perfecto para alguien especial. Entonces la pregunta es, ¿cómo convertimos datos en conexiones reales? ¿Cómo personalizamos a escala cuando tienes millones de clientes con expectativas únicas? Y hoy tengo conmigo a alguien que lleva más de 15 años respondiendo a exactamente esas preguntas. Estoy hablando de Priscila Gutiérrez, que es Solution Advisor para México en SAP y ha liderado la implementación de estrategias de Customer Experience que han transformado la manera en que empresas de múltiples sectores interactúan con sus clientes, tanto en México como en toda Latinoamérica. Lo que me emociona de esta conversación es que Priscila no solo entiende la tecnología detrás de la personalización, sino que también tiene esta capacidad única de combinar análisis de datos con insight de comportamiento humano. Y eso, en temporadas altas como el Buen Fin, es exactamente lo que separa una compañía promedio de una que realmente fideliza. Priscila, bienvenida a E-Commerce Rockstars. Muchas gracias, Pierre. Un placer estar aquí el día de hoy contigo. Muy bien. Bueno, en este formato de podcast estamos entrando muy rápidamente en el grano, así que me gusta empezar fuerte con algo que seguro te ha tocado vivir recientemente. Cuéntame sobre una implementación específica donde viste este momento mágico donde los datos dejaron de ser números en un dashboard y se convirtieron en conexiones reales con los clientes. ¿Cuál fue este punto de inflexión donde dijiste, aquí está pasando algo diferente? Claro que sí. Fíjate que esta es una pregunta bastante interesante porque cuando desarrollamos una estrategia enfocada justamente en experiencia del cliente, de pronto los datos están ahí, pero hasta que no les ponemos como nombre y apellido, podemos ir concentrando esta información e ir conectando todos los puntos. Recientemente tuve oportunidad de trabajar para un proyecto enfocado justamente en hospitality. Y de pronto el tema de la personalización, el tema de cómo facilitar, por ejemplo, cualquier producto que se está disponibilizando dentro de los eventos, etcétera, pues cómo, ¿no? Hacemos esta conexión de los distintos perfiles que estamos teniendo con respecto de los productos e incluso, ¿no? Llegar a este detalle de decir, bueno, ¿cuáles son las preferencias? Prefiere pagar incluso en efectivo o a través de tarjeta o incluso tipo cashless, ¿no? También son escenarios que estaban como dentro del radar. Y de pronto el reto es cómo juntas estos dos mundos, ¿no? El de la experiencia, el de la data y por supuesto en el medio, a través de SAP, pues podemos estar colocando distintas soluciones, ¿no? Pero al final del día, todo se resume en cómo la data nos puede ayudar a personalizar y mejorar este tipo de experiencias. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo yo puedo estar nutriendo toda esta fuente de información de tal suerte de que posteriormente yo pueda extraer más información y nuevamente empezar a fundamentar nuevas experiencias enfocadas en los usuarios. Muy bien. Entonces, como lo que es fascinante aquí es que estamos pensando algo que estamos viendo cada día en nuestros estudios. El 72% de los compradores digitales en México dicen que el contenido relevante es fundamental para sus decisiones de compra, pero aquí la palabra relevante es clave. No es solo personalización por personalización. Entonces, déjame hacer una pregunta más táctica. Cuando una empresa te llama y dice, Priscila, queremos personalizar nuestra experiencia de cliente, ¿cuál es el primer error que detectas y qué es lo que están confundiendo los clientes cuando hablan de esto? Claro que sí, y esa es una gran pregunta, ¿sabes? Creo que sucede muchísimo. Y es que lo que sucede es de que cuando una empresa dice queremos personalizar la experiencia del cliente, el primer error que suelo detectar es que
están pensando justamente solamente en segmentar, recomendar productos y no en entender las personas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas organizaciones creen que personalizar es poner el nombre del cliente en un correo electrónico, mostrarle algo que ya vio antes, pero la verdadera personalización justo empieza desde mucho atrás en cómo interpretas todo el contexto, todas las interacciones e incluso las emociones que hay detrás de cada una de estas interacciones. Y es que justamente en SAP, por ejemplo, siempre hablamos de pasar de la personalización basada en datos a la personalización basada en intención. ¿Qué implica esto? Por supuesto, un cambio en el paradigma, ¿no? Donde no se trata solamente de lo que el cliente hace, sino de por qué lo hace y qué está tratando de resolver o de sentir. Otro error también muy común es creer que la tecnología, por ser tecnología, va a resolver todo el tema de la personalización. Y es que en realidad lo que está sucediendo es de que la tecnología debe verse más bien como una plataforma de datos, como un cliente, un motor de inteligencia artificial, ¿no? Al final del día, estas herramientas habilitan, ¿no? Habilitan, pero realmente el punto de partida siempre debe ser a través de una estrategia clara con el objetivo en mente. ¿Qué tipo de vínculo quiero construir con mi cliente? Y cuando ayudamos a una empresa a avanzar en este camino, normalmente empezamos por ahí, por definir qué significa la personalización, desde la mirada del cliente, no desde mis procesos como empresa. Y cuando se hace ese cambio de enfoque, créeme que todo lo demás, datos, inteligencia artificial, automatización, empieza completamente a alinearse de forma mucho más neutral y humana. Muy bien, bueno, y además como estamos entrando en la temporada más importante, bueno, la segunda temporada más importante del año, que es el Buen Fin, ¿no? Sabemos la intensidad que eso significa para el retail mexicano. En compañías como Hot Sale o el Buen Fin estamos haciendo millones de órdenes cada día. Entonces, ¿nos puedes hablar de forma un poquito más específica cómo se puede preparar un sistema de personificación para este tipo de volumen sin que se rompe la experiencia? Claro que sí, y es que creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? Cómo poder escalar, pero sobre todo también sin perder como el lado humano y sin romper la experiencia de cliente que se está gestionando. Y es que justamente, ¿no? El foco de muchas empresas hoy en día está en cómo automatizar todo el proceso, ¿no? Y de pronto se sacrifica mucho el tema de esta coherencia o incluso la empatía de la experiencia del cliente. Y aquí creo que la clave está en construir un sistema inteligente, no solamente automatizado, y en SAP hoy en día lo estamos haciendo a través de combinar tres capas principalmente. Por un lado, vamos a tener los datos confiables y unificados, que significa que es, si no hay una personalización posible, el primer paso siempre es tener una visión única del cliente, incluso si hay una interacción a través de distintos canales. Número dos, la inteligencia contextual. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, hoy en día la inteligencia artificial está en boca, pero lo que nosotros queremos hacer es que la inteligencia artificial permita justamente empezar a interpretar y sobre todo detectar patrones o intenciones y a partir de ahí, en tiempo real, ajustar la experiencia del usuario. Y finalmente, la orquestación de las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que buscamos es asegurarnos de lo que el cliente está viviendo en el sitio web, también o en una aplicación, ¿no? O en la tienda física, tenga una coherencia emocional y narrativa y que vaya de la mano también con los valores y la visión de las compañías. Y es que cuando justamente estas tres capas trabajan juntas, logramos algo sumamente poderoso, que es escalar en la personalización sin perder el toque humano y al final del día recordar que no se trata de personalizar millones de interacciones, sino de hacer que cada una de estas interacciones se sienta relevante. Oye, ¿nos podrías, como es muy interesante las tres capas, podríamos tomar un ejemplo concreto sin mencionar el cliente, solamente mencionar una industria y cómo teóricamente, como prácticamente esas tres capas teóricas se están ejecutando? Por ejemplo, no sé, si estamos Claro que trabajando sí. en moda, por ejemplo. Sí, claro que sí. De hecho, se me viene a la mente un cliente de banca,
¿no? Donde prácticamente justo a través de ir nutriendo todos estos datos, a través de las múltiples interacciones que vas teniendo en ya sea el WhatsApp, las llamadas de pronto de soporte, incluso las visitas a las mismas sucursales, van sumando, ¿no? Y van dejando como toda este rasgo de interacciones previamente. Y a través justamente de colocarlo dentro de los sistemas de SAP, podemos empezar a identificar patrones, los cuales nos ayudan para que en determinado momento más adelante este usuario, si nos llega a contactar, ya existe un contexto, ya existe una historia. Esa historia la traemos justamente a las personas que están de frente en determinado momento o bien damos esos insights también, por ejemplo, en temas de atención a servicio de forma automatizada. De tal suerte que nuevamente esta experiencia que quizá tú estás teniendo de viva voz con el ejecutivo en ventanilla, tratamos de extrapolarla también hacia las aplicaciones móviles con los bots que están igualmente atendiendo, ¿no? A Pues los danos un usuarios. ejemplo de, perdón, Sí, adelante. danos un ejemplo de comportamiento justamente, uno solamente, lo que está sucediendo y qué estamos viendo a lo largo del proceso. De los patrones que mencionaste, un patrón, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta. Claro, por ejemplo, un patrón es la hora en la cual nos están contactando, ¿no? En este caso, nuevamente del banco que tengo en mente es, por ejemplo, estamos identificando que las personas hablan, por ejemplo, de 12 del día a 2 de la tarde, que es justamente en el horario que tienen para poder realizar, debido a que es la hora de la comida, ¿no? Una vez en este slot de tiempo, obviamente el tamaño de interacciones que vamos a tener tanto a nivel físico como a nivel digital va a desbordarse. Lo que buscamos es tratar de dar respuestas de primera instancia automatizadas y si no, entonces ya escalamos con un agente a nivel, por ejemplo, de canales digitales o de telefónicos. O bien cuando estamos enfrente de los usuarios o de los agentes en el banco, damos herramientas donde venga todo el contexto de con quién estamos hablando, cuáles fueron las últimas llamadas, de pronto cuáles fueron los últimos productos, de tal suerte de que le damos un contexto y le damos herramientas a las personas para que puedan tener también una conversación un poco más cálida y que no se sienta como esta rigidez de, tú eres el cliente y yo soy el banquero. Ok, entendido. No, ahora que estamos entrando justamente en las últimas semanas antes del Buen Fin, hay un comportamiento todavía más complejo que la mayoría de la gente, una gran parte de la gente compra para otras personas, para algún familiar o para su pareja. Entonces, son compradores de regalos, no son compradores, no están comprando para ellos mismos. Eso cambia completamente el juego de la personalización, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede predecir justamente lo que una persona va a hacer para otra persona? ¿Cómo están abordando ustedes esta complejidad del comprador de regalos? Claro. Fíjate que este hallazgo es algo bien interesante porque de pronto cambia la forma en que estamos identificando la personalización, ¿no? Y es que anteriormente, ¿no? Típicamente las estrategias de experiencia del cliente siempre se centraban en cómo predecir estas preferencias individuales, pero ahora hablamos de un comprador que no compra para él, sino que compra para otros, ¿no? Familiares, parejas, sobrinos, etcétera, amigos, ¿no? Y justo estamos entrando en un terreno donde aquí la palabra clave son motivaciones y emociones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al final del día podemos tener una personalización contextual e inteligente a través de distintas herramientas dentro de SAP y por supuesto, sumadas a inteligencia artificial generativa, podemos empezar a combinar datos de comportamiento, intención y contexto. Esto obviamente nos permite entender no solo quién compra, sino para quién compra o por qué compra. Y te voy a dar un ejemplo. En este momento, por ejemplo, al integrar señales del historial de navegación, preferencias pasadas, respuestas en tiempo real, nuestros sistemas pueden empezar a inferir patrones que identifiquen que una persona está en modo regalo. ¿Qué quiere decir? Buscando algo fuera de su perfil habitual. Y al ajustar de forma dinámica este tipo de recomendación o el mensaje o incluso el tono emocional de la comunicación,
nos va a llevar a un objetivo que no solamente es recomendar productos, sino también entender la intención atrás de esta compra. Y es que eso obviamente solamente se puede llegar a lograr unificando datos a través de modelos predictivos, con ciertos entrenamientos, por supuesto, en múltiples contextos y teniendo una orquestación también de experiencias verdaderamente omnicanal. Y es que, nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de personalizar para un comprador de regalos, implica pasar de un enfoque completamente transaccional a uno que genera más empatía e incluso podemos entender aquí cómo van dándose las relaciones humanas a través de los datos y no solamente de comportamientos aislados. Muy interesante. Me imagino que ustedes además tienen como patrones, porque tienen tantos clientes, para identificar realmente cuáles son esos tipos de patrones, ¿no? Como a través de las distintas categorías, no solamente los datos de su cliente principal. Sí, es correcto. E incluso también podemos empezar a segmentar comportamientos de clientes no reconocidos, que eso es también uno de los principales retos en los cuales nos enfocamos desde el portafolio de experiencia del cliente, donde sabemos que quizá cuando un usuario se identifica desde un portal, pues es fácil, ¿no? Poder traer data más contextualizada e ir nutriendo el perfil unificado. Pero ¿qué pasa cuando un usuario simplemente está navegando o está, no sé, pasando o scrolleando información acerca de nuestros productos y servicios, pero que realmente no tenemos información de ellos? ¿Cómo podemos llegar también a ese tipo de usuarios? Las herramientas de SAP hoy en día nos dan estos insights y podemos entonces también empezar a perfilar e incluso lanzar notificaciones para lograr, ¿no? Capturar algún dato y posteriormente también ofrecer alguna promoción o incluso ofrecer también la posibilidad de hacer un registro. Eso me encanta y como lo saben probablemente, bueno, soy europeo, hay mucha gente en Europa que habla de este tema, de cómo podemos manejar la data en el contexto de no tener todos los datos de la gente que está visitando el sitio. Hay un tema relacionado con la confidencialidad bien importante en Europa y cada día más me están retando en México hablando de esto, ¿no? Entonces te voy a Claro. desafiar un poco porque de un lado si yo veo totalmente el interés de por qué tenemos que hacerlo, el valor que está aportando las marcas a los retailers, pero cada día más las empresas también en México me están diciendo, oye, ¿qué está pasando con el tema de privacidad? Y bueno, si más bien los usuarios están pidiendo, están contentos de tener acceso a tecnología para tener mejor personalización, hay también una creciente preocupación por parte de los usuarios ellos mismos. Entonces, ¿cómo encontramos este balance entre la personalización efectiva y el respeto genuino a la privacidad del cliente? Porque si la personalidad se siente intrusiva, todo el sistema puede resaltar totalmente contraproducente, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, justo me encanta que menciones esta palabra balance, porque creo que ahí es donde realmente está el reto. Es decir, la personalización solo funciona cuando se genera confianza. Y esa confianza se rompe en el momento en el que el cliente ya se siente que lo estás observando, ¿no? Para mí el punto de partida está muy claro. La privacidad no se negocia, se diseña. Y en SAP hablamos mucho de Trust Personalization, que significa construir justamente experiencias relevantes con el cliente, no a costa de su información. Y tú te preguntarás cómo logramos esto. Y primeramente, la transparencia, es decir, el cliente siempre debe de saber por qué le estamos mostrando algo, de dónde vienen los datos y qué control también tiene este usuario sobre sus propios datos. En segundo lugar, también tenemos mucho el manejo del consentimiento inteligente, donde la tecnología permite justamente personalizar dentro de los límites que el cliente define. Y por último, por supuesto, el tema de la ética en el diseño de datos, asegurando que todos nuestros algoritmos aprendan de comportamientos agregados y no solamente de información sensible o individualizada. Al final del día aquí lo que buscamos es lograr un equilibrio donde la personalización deja de ser intrusiva y se convierte en un servicio. Y ese es el punto ideal, cuando el cliente tiene este sentimiento de experiencia y sobre todo lo entiende, pero que también sabe que lo estamos respetando.
Me gusta profundizar un poquito más aquí porque cuando hablamos de balance siempre hay un punto de inflexión. Entonces, un Claro. punto de inflexión entre la personalización que genera confianza y la personalización que genera, que la erosiona, ¿no? Que crea el desbalance. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes al nivel governance de datos que permite que esta personalización realmente construye, que esta personalización sea realmente responsable? Claro. Y fíjate que eso es algo que en lo personal me agrada muchísimo de SAP y que creo que hace algo diferente en este governance de datos, ¿no? Y es que no solamente es el tema de compliance, de cumplimiento, sino que también es el corazón de todo el ecosistema de SAP. Hoy en día se entiende que no puede haber personalización responsable sin confianza, porque justamente la confianza nace de cómo tú manejas los datos incluso desde su origen. Y es por eso que en SAP prácticamente todas las arquitecturas están bajo ciertos principios de privacy by design y sobre todo security by default. ¿Qué significa? Prácticamente que el control, la trazabilidad, la transparencia están integrados completamente en la plataforma desde el primer momento. No están siendo añadidos después. Por ejemplo, y aquí voy a hablar acerca de una solución que tenemos llamada SAP Customer Data Platform o CDP. ¿Y qué es lo que hacemos? Las empresas nuevamente pueden empezar a unificar la información de múltiples fuentes, redes sociales, interacciones aisladas, pero sobre todo siempre respetando este tema de las preferencias y sobre todo el consentimiento del cliente. Cada dato tiene un contexto de uso y una regla de permiso también asociada. Y esto obviamente lo que permite personalizar sin sobrepasar ningún tipo de límite. Y también SAP tiene una gran fortaleza única, es decir, combina la profundidad de los datos operacionales con los datos de experiencia. Y es que justamente en esta integración nos permite no solo saber qué pasó, sino también cómo se sintió el cliente al respecto. Y todo bajo obviamente un marco de gobernanza que asegura el cumplimiento normativo global, ¿no? Temas de GDRP o incluso la Ley Mexicana de Protección de Datos. Prácticamente, en resumen, lo que diferencia a SAP es su enfoque justamente en la personalización, pero que no solamente tenga este enfoque, sino que también sea inteligente, sea confiable, ético, sostenible y escalable. Porque justamente, al final, una experiencia personalizada solo tiene valor si el cliente confía en quien la está ofreciendo. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este tema de personalización que es muy interesante. Realmente es una de las grandes ventajas del comercio electrónico a comparación con otros canales. Entonces, nos interesa y voy a seguir con un debate que en nuestro ecosistema hay dos perspectivas cuando estamos hablando de la personalización o de la hiperpersonalización. La primera perspectiva que tenemos es la escuela de la hiperpersonalización algorítmica. Y la idea es que la IA y el Machine Learning pueden predecir lo que los clientes quieren con tanta precisión que casi eliminamos la necesidad que el cliente navegue. Perdón. Todo es curado, todo es recomendado, todo es anticipado. Estas empresas están invirtiendo millones en esos ecosistemas. Y de otro lado tenemos la escuela del diseño participativo. La filosofía es que los mejores productos son aquellos que el cliente configura o co-crea. Hay estudios que muestran el efecto lo diseñe yo mismo, donde los productos autocreados no solo se califican más alto emocionalmente, sino que los clientes están dispuestos a pagar más por ellos. La pregunta es, ¿dónde te posicionas tú entre ambas perspectivas? ¿Debemos de confiar que los algoritmos saben mejor que el cliente lo que quiere o debemos darle al cliente más control creativo sobre su experiencia de compra? Claro. Y fíjate que yo en lo personal, ¿no? Estoy como 50-50. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, todo el tema de los algoritmos, todo el tema de la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a entender estos patrones que quizás a simple vista no nos son evidentes y que justamente a través de poder hacer análisis macro y micro, ¿no? Muy específicos, podemos llegar incluso a tener una segmentación de mercado muchísimo más especializada. Pero por supuesto, ¿no? Aquellas empresas que ofrecen esta posibilidad de generar una personalización, ya sea en el producto o el servicio, completamente viene siendo un diferenciador. Aquí el grande reto cuando hablamos de esta perspectiva es
qué es lo que pasa o cuál es este impacto internamente dentro de las organizaciones y no solamente se queda en la parte de la experiencia del usuario, cómo eso también tiene este impacto background, no solamente hacia el equipo de cobranza, finanzas, operaciones, logística. Y es ahí donde de pronto vale la pena, ¿no? Mantenernos como en este 50-50, que nuevamente es una posición muy personal, pero nuevamente, a través de este análisis de datos, perfecto, puedo dar hasta cierto punto una personalización donde a través de tener ciertos parámetros muy específicos, tengo este ambiente controlado, pero que a la vez también le estoy ofreciendo a mi usuario final la posibilidad de tener una experiencia completamente diferenciada y que incluso, nuevamente, no se trate solamente de una recomendación de boca a boca, sino de generar una experiencia memorable. Ok, excelente. Vamos a cambiar de ángulo para platicar de fidelización y postventa. Hay algo crítico, la venta es solamente el principio, ¿no? En nuestro estudio Claro. de venta online justamente encontramos que el 85% de los compradores mexicanos están satisfechos con sus compras digitales. Y eso ya es muy alto, específicamente comparado con las tiendas físicas. Pero la pregunta es cómo convertirnos, cómo pasar de satisfacción a lealtad. Hablamos de postventa específicamente. Después que se cierra la transacción en temporadas navideñas, ¿cuál es el siguiente movimiento de personalización que la mayoría de las empresas están ignorando? Claro, y fíjate que esa es una parte que en lo personal me encanta, porque justamente es ahí donde las marcas se pueden llegar a desconectar, ¿no? Marketing va haciendo todo el posicionamiento, el valor, el equipo de ventas está tratando de seguir con esta inercia una vez que se logra ya el cierre de los proyectos a nivel de servicio, productos, etcétera. Cuando llega la parte de postventa es donde empiezan a haber este tipo de desconexiones. Y es que justamente, ¿no? O sea, después de la venta se enfocan en medir la satisfacción, ¿no? Tipo encuestas NPS. Pero es que hay ocasiones en que ahí se detiene esa conversación. Y lo cierto es que la satisfacción no garantiza la lealtad. Lo que realmente la construye es una memoria a nivel de la experiencia. Y es que el siguiente movimiento que muchas empresas ignoran es personalizar justamente este vínculo de postventa. No solo el mensaje de qué significa esto, ¿no? Sino es entender qué se necesita a nivel de usuario, a nivel de cliente, después de comprar. Es decir, seguimiento, inspiración, reconocimiento o simplemente sentirse escuchado. Es, por ejemplo, si alguien, ¿no? Compró un regalo, retomando un poco el escenario que planteabas, tal vez este regalo lo está necesitando para después. No es una promoción, es una sugerencia quizá para complementar una experiencia de quién lo va a recibir o una invitación a compartir cómo resultó. Entonces, en este caso, lo que buscamos es tratar de generar una personalización a nivel emocional y no comercial. Y hoy en día en SAP justamente nosotros lo que hacemos es tratar de conectar los datos de lo que el cliente hizo nuevamente como con esta sensación de cómo se sintió después. Empezar a conectar estos ambos universos que parece ser como completamente distintos, ¿no? Sin ninguna conexión, realmente nos permite crear experiencias que evolucionan y que no solamente terminan en una compra. Cuando una marca justamente logra anticiparse a ese día después de la entrega del producto, a ese día después de la compra, en ese momento es como un cliente va a estar evaluando si volverá a elegirte o se irá con tu competencia. Y es cuando esta satisfacción realmente se transforma en lealtad. Y hacia allá es donde la experiencia del cliente tiene que ir, ¿no? Diseñar relaciones, no solamente transacciones. Bien, y de hecho vamos a hablar de lealtad porque, bueno, un gran diferenciador que tienen los sitios propios en comparación con los marketplaces es la posibilidad de crear mayor lealtad a la marca, ¿no? De hecho, ya Claro. sabemos que el 30% de los usuarios guarda sus datos personales al momento de comprar para las siguientes compras y sabemos que una de las principales razones por la cual lo hacen
y por lo cual eligen el sitio oficial de una marca es para poder tener realmente un valor superior, ¿no? Personalizar compras, ser una mejor experiencia basada en el historial de compra. Entonces, eso me dice que los clientes mexicanos sí quieren que los conozcas, sí quieren que los atiendas personalmente, pero solamente si agregas valor. Entonces, ¿cuál es tu consejo a los directores de e-commerce que están justamente desarrollando su sitio propio y que quieren construir un programa de lealtad basado en la personalización de los datos? Claro. Y mira, para empezar, yo les diría tres cosas muy concretas. Número uno, empezar por entender el valor que el cliente percibe, no el que se está definiendo. Y es que muchos programas de lealtad fallan justamente porque se centran en los puntos, en los descuentos y no precisamente en tener una experiencia relevante. Y es que se usan los datos para descubrir ¿cuál es la verdadera motivación de nuestros clientes? ¿Es un tema de reconocimiento? ¿Es un tema de acceso? ¿Es un tema de conveniencia? ¿Incluso de pertenecer a una comunidad? Y entonces, a final del día, tenemos que entender nuevamente que el valor del cliente se construye desde ahí. ¿Cuál es esta motivación? Segundo, utilizar la personalización para crear momentos y no solamente mensajes completamente aislados. Y es que justamente, ¿no? Con la tecnología adecuada, como una plataforma de datos de clientes, capacidades de inteligencia artificial, etcétera, justamente lo que nos ayuda es a poder anticiparnos al contexto. Cuándo recompensar, cuándo sorprender, cuándo simplemente agradecer por realizar la compra, ¿no? Y es que ahí es justamente donde la lealtad se fortalece en esos micromomentos que hacen sentir al cliente completamente único. Y último, y tercero, hazlo ético y transparente. Aquí hoy en día los clientes están muchísimo más dispuestos que nunca a compartir justamente los datos, obviamente si perciben un valor y confianza. Entonces hay que tener muchísima claridad en para qué estamos utilizando los datos, por qué se están pidiendo estos datos y cómo va a mejorar tener estos datos la experiencia. Y justamente ese tipo de transparencia no solo impulsa la participación, sino que también se va a generar una afinidad emocional. En este caso, ¿no? A forma de resumen, lo que me gustaría decir es que justo construir la lealtad con datos no se trata de la acumulación de la información, sino de utilizar inteligentemente, de manera humana, cada una de las distintas interacciones. Y sobre todo decirles como en este punto de partida, el te conozco, te respeto, pienso en ti más allá de la compra. Ok, muy bien. Gracias por compartirnos esto. Vamos a entrar en el último bloque de nuestro podcast, donde el ritmo cambia un poquito. Tengo 7 preguntas muy específicas, estilo Tim Ferriss, que te quiero hacer. Y te estoy Sí. esperando de ti respuestas rápidas, sin filtro, obviamente. La primera, si tuvieras que elegir uno solo dato del cliente para personalizar su experiencia, ¿cuál sería y por qué? Me parece que la edad de pronto nos ayuda muchísimo para entender mucho el patrón del comportamiento de los usuarios y también nos da una entrada muy rápido a poder tener este tipo de segmentación. Muy bien. ¿Cuál es el error más costoso que has visto en una estrategia de personalización? Si me puedes dar el caso sin mencionar el nombre, obviamente. Claro. En este caso, por ejemplo, creo que el error de este cliente fue no colocar en el centro de la conversación al usuario y seguir pensando muy de cara hacia los procesos internos. Decían, es que los usuarios van a tener estos canales de comunicación, vamos a darles esto, pero la realidad es de que cuando salieron en vivo a producción, los usuarios no sabían qué era lo que tenían que hacer y dejaron mucho de lado completamente esta parte humana. Entonces, creo que uno de los principales errores que hoy en día, cuando hablamos de experiencia del cliente, cuando hablamos de personalización, es justamente dejar de poner a los distintos usuarios en el centro y desarrollar un ecosistema alrededor de ellos y no tanto con estas miradas completamente internas hacia el negocio. Sí, los datos cuentan historias y narrativas, ¿no? Hay que interpretarlas. Tal cual. Si arrancas un e-commerce hoy con presupuesto limitado, ¿en qué inviertes primero? ¿En tecnología de recomendación o en captura de datos de calidad?
Claro, sin lugar a dudas, en datos de calidad. Hoy en día es uno de los principales diferenciadores y aquí súper importante, ¿no? Que es una frase que escuché a uno de los speakers dentro de SAP y mencionaban, ¿de qué te sirve tener la mejor inteligencia artificial o la mejor tecnología si tus datos no están siendo los adecuados, no son de calidad? Entonces creo que definitivamente me inclinaría por datos de calidad. Muy bien. Dame un nombre de empresa, puede ser una empresa global, que está haciendo personalización de una manera que te sorprenda genuinamente. Creo que en este caso sería, por ejemplo, Ticketmaster. Creo que sin lugar a dudas están teniendo ya grados de personalización bastante interesantes, concentrando sobre todo esta personalización a través de patrones y sobre todo haciendo sugerencias, ¿no? Digo, es una empresa que creo que todos hemos tenido de una u otra forma un vínculo. Y lo interesante también es esta parte de la postventa que hablábamos, ¿no? Hay ocasiones en las cuales un ticket no está pasando, estamos teniendo quizá una cancelación en los conciertos, etcétera. Entonces también se está disponibilizando distintas herramientas a través de las cuales los usuarios podemos estar en contacto directo con la empresa y sobre todo dar una respuesta que satisfaga nuestras necesidades. Muy bien. Temporada alta, sistemas saturados, empiezan a fallar las recomendaciones personalizadas. ¿Cuál es el plan B? Bueno, este es un punto muy importante porque al final del día, si tienes plan A, siempre hay un plan B. Ocasionalmente nos sucede. Estamos ya en las fechas más importantes, en este caso Buen Fin, Hot Sale, etcétera, y de pronto los sistemas empiezan a colapsar. Plan B significa tener un sistema, una estrategia, la cual pueda a nosotros darnos esta respuesta para tener algún sistema y dar continuidad. Para mí no se trata de simplemente, ya se cayó el sistema y ahora qué vamos a hacer. No, siempre debemos tener un plan B y en este caso el plan B es haber diseñado un plan B, haber tenido en cuenta cuáles son nuestros puntos de falla y sobre todo tratar de seguir garantizando las altas expectativas en la experiencia del usuario. Bueno, si no hay plan B, no hay plan A, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el KPI más subestimado en personalización que la gente debería de estar midiendo, pero que no lo está haciendo? Yo creo que el KPI al final del día va muy relacionado con la industria, pero si me permites hablar de uno muy en particular, tiene que ser, por ejemplo, en perfil unificado, ¿no? Y tratar de centrar justamente la mayoría de nuestros sistemas en este perfil unificado. ¿Qué quiere decir? Que a través de, por ejemplo, cantidad de datos de cliente, información como edad, de pronto regiones, nos puedan nosotros dar este tipo de insight para justamente tener como claridad sobre los datos que estamos recolectando. Ok, muy bien. Y por último, si pudieras darle un solo consejo a una persona, un director de e-commerce, por ejemplo, mexicano, que va a enfrentar su primera temporada navideña con SAP, ¿cuál sería? Perfecto. Mi mayor recomendación es, ya lo planeaste, experiméntalo. Se vale aprender. Necesitamos nuevamente entender lo que planeamos versus el resultado, qué es lo que está pasando, cómo se está comportando, tener métricas claras y sobre todo, posteriormente a esta primer temporada, entender qué pasó, qué salió bien, qué salió mal, cómo podemos mejorarlo. Y ahí nosotros podemos estar haciendo sinergia con ustedes. Muy bien, te agradezco mucho por tu tiempo, Priscila. Esta conversación me deja pensando con algo fundamental. Al final, la personalización no es solamente un tema de algoritmos o tecnología, es sobre entender que detrás de cada dato hay una persona tomando decisiones importantes. Y en esta temporada navideña, muchas de esas decisiones son sobre hacer feliz a alguien que les importa. El gran insight de hoy para mí es esto, la personalización efectiva. No se trata de predecir lo que el cliente va a comprar, se trata de facilitar el camino para que se lo descubra realmente lo que realmente necesita. Y eso requiere tres cosas: datos de calidad, tecnología inteligente, sobre todo, empatía genuina con el Customer Journey. Entonces, te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. Para la gente que nos escucha y que quiere seguir aprendiendo sobre esos temas, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, les puedo dejar mi LinkedIn. Es linkedin.com/in/Priscila SC.
guión medio, Gutiérrez, guión medio, Villegas. Y también los portales de SAP, ¿no? Tenemos varios donde lanzamos igualmente nuevas actualizaciones. Pero bueno, en general yo me encuentro publicando contenido. Igual dejo ahí los links para mayor referencia, ¿no? Muchas gracias. Para los que nos escuchan y que quieren profundizar en esos temas de personalización de Customer Experience, les recuerdo que en ambos estamos constantemente generando estudios e insights sobre hacia dónde va el ecosistema digital mexicano. Este episodio es patrocinado por SAP, líder en soluciones de Customer Engagement que permiten a las marcas crear experiencias omnicanal personalizadas a escala. Nos escuchamos muy pronto con otro líder que está moviendo la aguja del ecosistema mexicano de comercio electrónico. Soy Pierre Blaisier. Gracias por escucharnos y hasta muy pronto.